Hola, que Dios te bendiga. Mi nombre es Winston Williams, pastor de la Iglesia Bíblica Vida Real en Pembroke Pines, Florida. Bienvenidos a otro episodio de Vida Devocional, un ministerio de la Iglesia Bíblica Vida Real, cuya misión es sembrar la verdad de la palabra de Dios en los corazones de los hombres y cosechar vidas nuevas para el reino de Dios. Para más información puedes visitar nuestra página web www.ibvidareal.org o seguirnos en nuestra página de Facebook en @ibvidareal. En este día estaremos meditando en el Salmo 68. Este es un salmo de David, algo extenso, de 35 versículos, así es que como hacemos en ocasiones cuando estamos meditando en un salmo de esta longitud, vamos a dividirlo en dos partes. El día de hoy estaremos abarcando desde el versículo 1 hasta el versículo 18 y con el favor de Dios mañana concluiremos desde el versículo 19 hasta el 35. Así es que vamos a darle lectura al Salmo en su totalidad y luego meditaremos en sus primeros 18 versículos. Dice la palabra de Dios: Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jah es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella, por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata, y sus plumas con amarillez de oro. Cuando esparció el Omnipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jah Dios. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Dios, nuestro Dios ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo: de Basán te haré volver, y te haré volver de las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos, y de ella la lengua de tus perros. Vieron los caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio de las doncellas con panderos. Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor, vosotros de la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Tu Dios ha ordenado tu fuerza, confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad.
He aquí dará su voz, poderosa voz. Atribuid poder a Dios. Sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Que Dios bendiga su palabra en este día. Vemos entonces en los primeros 3 versículos que David eleva una petición a Dios. Dice, levántese Dios, ¿para qué? Para que Él pueda esparcir a sus enemigos y ellos puedan huir de su presencia. Él describe a los enemigos de Dios como quienes le aborrecen. En el versículo 2 los describe a ellos como los impíos. Así es que los enemigos de Dios, los que le aborrecen, los impíos, todos ellos son el grupo de personas que se han rebelado contra Dios. Así es que David pide que ellos puedan ser esparcidos, que los arroje de su presencia como el humo es lanzado, que se puedan derretir delante de él. Pero vemos de que los tratos de Dios para con los justos son distintos. El versículo 3 dice, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Mientras que los impíos deben temer la ira de Dios, los justos deben de alegrarse en su cuidado y en su protección. Así es que David en el versículo 4 anima a las personas a que canten a Dios, que canten salmos a Él, que le exalten, y lo describe como aquel que cabalga sobre los cielos. Su nombre es Ja, que es otro nombre para Dios, o una manera más abreviada del nombre Jehová. Así es que alégrense en Él. Alégrense delante de Él. Eso es lo que David está animando a las personas a que hagan. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que cuida de los menesterosos. Él cuida de los débiles. Dice el versículo 5 que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Dice el versículo 6 que Él hace habitar en familia a los desamparados, a los cautivos, los libera y los saca a prosperidad. Pero nuevamente vemos que sus tratos para con los rebeldes son distintos. Dice que los rebeldes los hace habitar en tierra seca. O sea que vemos a un Dios fiel que se levanta y a los impíos y a los que lo aborrecen, a los rebeldes, a ellos los hace perecer, los esparce, los hace habitar en tierra seca, mientras que a los justos y a los débiles Dios cuida y protege de ellos. Así es que a partir del versículo 7 hasta el versículo 14, David empieza a hacer memoria de la fidelidad de Dios en la historia del pueblo de Israel. Dice el versículo 7, oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Nuevamente, esto es una referencia al peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto, en donde Dios les guiaba en una columna de fuego, también en una columna de humo, y a lo largo de su peregrinaje en el desierto, en donde Él les dio su ley en el monte Sinaí y los libró a lo largo del camino de diferentes ejércitos y les dio victoria tras victoria. A lo largo de esos 40 años, David está haciendo memoria de cómo Él fue fiel en cuidar y proveer para el pueblo de Israel. Y es por eso que de los versículos 9 en adelante habla acerca de la provisión de Dios como lluvia y cómo Él reanimó a ese pueblo exhausto. Describe al pueblo de Israel como su grey, y cómo Él proveyó para cada uno de ellos, a que eran pobres, cómo Dios daba su palabra, cómo la multitud anunciaba buenas nuevas y las maravillas de Dios, cómo los reyes huyeron delante del pueblo porque Dios estaba con ellos, cómo repartían despojos a pesar de que estaban en un desierto, y habla cómo a Dios los sustentó a través de diferentes metáforas y símbolos desde el versículo 13 en adelante hasta el versículo 14. Y luego en el versículo 15 al 18, David termina con una confianza en su presente y al mismo tiempo da un vistazo al futuro. Él dice de que Dios ciertamente habitará en el monte que él ha escogido, es decir, el monte de Sión, para siempre, y David está convencido de ello. Habla acerca del poderío de Dios y de los carros, que son veintenas de millares, y cómo aquel Dios que se manifestó en el Sinaí hoy mora en el monte Sión, es decir, en el tiempo de David. Pero en el versículo 18, hacia el final,
Sabemos que Él le da un vistazo hacia el futuro. ¿Por qué? Porque ese mismo versículo en Efesios capítulo 4, versículo 8, el apóstol Pablo lo aplica a Jesús. Dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos, Dios. Y esto es una referencia, según el apóstol Pablo en Efesios 4, a la ascensión de Cristo Jesús. Así es que, nuevamente, este salmo también contiene ciertos matices mesiánicos y por tanto David estaba dándonos un vistazo hacia el futuro, hacia aquel rey prometido, hacia el Mesías, el Hijo de Dios. Así es que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su fidelidad, porque Él cuida de nosotros, sustenta a los débiles, nos provee y en todo lo que nosotros vivimos en esta tierra sentimos su presencia y así ha sido desde siempre. Padre, venimos ante ti, dándote las gracias porque tú eres fiel. Gracias te damos, Señor, porque tú nos defiendes. Gracias te damos, Señor, porque tú nos sustentas. Gracias te damos porque tú cuidas de nosotros, aún hasta desde los más débiles. Gracias te damos, Señor, porque tú provees, Padre. Verdaderamente tú reanimas a tu heredad exhausta. Verdaderamente, Señor, tú cubres y proteges a tu grey. Así es que, Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel. Ese mismo Dios que se manifestó en el Sinaí, ese mismo Dios cuya gloria llenó el santuario en el monte Sión, es el mismo Dios que hoy habita en nuestro corazón, en la persona del Espíritu Santo, en nosotros, y nos sustenta. Así es que gracias, Señor, porque tú eres fiel. Y es en el nombre de Jesús que oramos y te alabamos. Amén y amén. Que Dios te bendiga y con su favor nos encontraremos mañana.